disfrutar, amar, estar conectada y reír, compartir. Hola, mi nombre es María Talavera y me acompaña una persona muy querida, Nazaret Castellanos. Hola, Nazaret. Hola, María. Qué feliz de estar en el bosque contigo. Pues yo también, y he sido muy coqueta, me he quitado las gafas, pero no veo nada. Póntelas porque yo me había estado peinando durante un rato y ahora el bosque me esconde los rizos. Bueno, voy a presentarte, Naza, para los que no te conozcan, que cada vez son menos, porque estás que te sales. Nazaret Castellanos es licenciada en Física Teórica y doctora en Medicina, máster en Matemáticas Aplicadas a la Biología y máster en Neurociencias. Ha trabajado en más de 20 proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, siendo investigadora principal en 7 de ellos. Actualmente dirige la investigación del laboratorio Niracara Lab y la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, Mindfulness y Ciencias Cognitivas. Tiene publicados más de 40 artículos en revistas científicas internacionales y ha impartido clases en universidades españolas, alemanas, inglesas y de Estados Unidos. Desde hace varios años, Nazaret alterna su labor de investigadora con la comunicación científica. Ha diseñado formaciones basadas en la neurociencia con la perspectiva del autoconocimiento. ¡Wow! Vale, lo he cortado, ¿eh? Lo he cortado. No, has dicho todo. Bueno, mi primera pregunta, Naza, es ¿qué es lo que te ha llevado a dedicarte a lo que te dedicas? ¿Por qué estás aquí? Pues yo estoy aquí, yo creo, porque realmente es lo que me pedía el cuerpo. Yo llevo más de 20 años dedicada a la investigación. Siempre desde muy pequeñita, pues bueno, me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho investigar. Antes de acabar la carrera me dedicaba a la investigación. Y luego, pues hace como unos 7, 8 años que tuve así una crisis con la ciencia, que lo dejé durante, pues esos 2 años que me dediqué a viajar y a hacer otras muchas cosas, ¿no? Y yo cuando hablaba con mi familia, especialmente con mi tío, me decía, bueno, ¿y qué quieres hacer? Venga, pero dinos, nosotros te ayudamos, o sea, ¿a qué te quieres dedicar? Y entonces yo siempre le decía, es que quiero hacer esto, pero de otra forma. O sea, nunca se me ocurrió otra cosa, ¿no? Nunca, y mira que lo pensaba, voy a abrir una tienda, voy a hacer una librería, voy a... Entonces mi familia decía, venga, te ayudamos. Pero nunca me apeteció sacar los pies de ese tiesto, ¿no? Que era el mundo científico. Pero sin embargo, no me gustaban muchas cosas del mundo científico, ¿no? Entonces cuando volví, porque ya se me había acabado el dinero después de 2 años, me quedaban 30 euros y dije, uy, me tengo que poner a hacer algo. Y entonces ahí es donde conocí a Gustavo, el director de Niracara, y dijo, bueno, pues vamos a investigar juntos, ¿no? Y entonces ahí es cuando empecé a hacerla, volver a la investigación, pero de otra forma, intentar hacerla más humana, o lo que yo entendía ser más humana, intentar hablar de esa perspectiva, de que, pues, cómo nos observamos a nosotros mismos, conocerse, del cuerpo, volver a un aspecto, pues, un poco más filosófico también. Y eso es lo que hago. Luego empecé a dar cursos de divulgación y ahí fue, pues, maravilloso porque me podía expresar con términos, pues, mucho más abiertos que en el mundo académico, más humanos, más reflexivos y ahí pues he encontrado un terreno en el que pues estoy muy feliz, la verdad. No, como has dicho, esa ciencia en la que no te sentías tú identificada, ¿no? Tan encorsetada o Mm. tan rígida y tan poco humana, ¿no? Que nos estaba separando. Entonces viene al hilo ahora de la naturaleza. Para ti, ¿qué significa la naturaleza? ¿Qué relación tienes con ella? Pues para mí la naturaleza es un poco el alma que está dentro de nosotros. Para mí la naturaleza es como un proceso. Yo creo mucho en esa idea que defiende también el mundo científico, de que la conciencia está en todas partes. Es un poco el panpsiquismo. Creo que la conciencia pues está en los árboles, en el agua, en la comida que comemos y es la misma que entra dentro de nosotros, ¿no? Entonces es como si todos compartiésemos, para mí, una especie de aire que todos respirásemos y que está en nosotros también, ¿no? Entonces lo veo como, para mí es como un continuo, ¿no? La naturaleza, lo que eso nos produce. Yo creo que la influencia que tiene la naturaleza sobre nosotros
todavía no la conocemos, al menos a nivel científico, ¿no? Pero yo creo que cuando caminas por el bosque, cuando te bañas en el mar, todo eso está afectando a nuestros niveles de conciencia. Entonces yo no lo veo como separado, yo creo que la conciencia está en todo, absolutamente, absolutamente. ¿Te gusta el sitio donde te he llevado? Estamos en Costa Rica, que sepas. Bueno, me encanta, por favor, ese Costa Rica es maravilloso, maravilloso. Me gustan mucho, sí, los bosques así. Naza, cuando te invité a participar, me propusiste un tema, ¿no? Que lo llamaste el bosque neuronal, que me encanta, ¿no? Que comentabas, ¿no? Que hasta hace muy poquito la neurociencia como que se ha fijado en las copas de los árboles y se ha olvidado de los troncos, se ha olvidado de las Mm, ramas, de las raíces, de los microorganismos, de los otros seres que viven con ellos y que es imposible la vida si no hay toda esa serie de conexiones, ¿no? Entonces, exactamente. pues nada, te cedo la palabra para que nos cuentes esto del bosque neuronal tan bonito. Pues mira, realmente la neurociencia nació cuando Ramón y Cajal, don Ramón y Cajal, como yo le llamo, pues descubrió las neuronas. Don Ramón y Cajal era un genio de Navarro, ¿no? Que era un apasionado de todos, una persona que entre otras cosas fue culturista. O sea, hay unas fotos de Ramón y Cajal así con unos musculazos y tal, que pero este tío, bueno, ¿quién es? Pues este es el premio Nobel de Medicina que tenemos, no sabía de todo. Entonces, en aquel momento, estamos hablando de 1902 más o menos, se pensaba que nuestro cerebro era todo un continuo, ¿vale? Que no había estas estructuras individuales, ¿no? Entonces, en ese momento estaba esa teoría, que era la teoría aceptada, la teoría reticular, pero él pensaba que no, que nuestro cerebro estaba formado por unos cuerpos neuronales, unas células, ¿no? Que por tanto era discreto. Entonces, todo el debate científico en aquel momento se basaba en ver si esas neuronas estaban pegadas o estaban separadas un poquito. Entonces, Ramón y Cajal descubrió que efectivamente las neuronas estaban un poquito separadas. Y esto es importante no solo porque a partir de ahí explota y nace la neurociencia, es decir, cuando Ramón y Cajal descubre que el cerebro estaba formado por unas neuronas, por cuerpos neuronales, sino que para mí lo importante es que Ramón y Cajal descubre que el cerebro es importante porque es un bosque. Una neurona es una célula que es maravillosa, que tiene unas propiedades tremendas, es complejísima tremendamente, pero lo que hace a nuestro cerebro pues, ser eficiente o lo que hace que tenga esa capacidad de procesar la información no es la neurona, son las conexiones entre las neuronas, son las relaciones entre ellas. Nuestra neurona nos la podemos imaginar como una especie de huevo, ¿no? Que así lo describía Ramón y Cajal, un huevote, que tiene ramas y que tiene raíces. Son las ramas y las raíces lo importante del cerebro, es decir, lo importante es el bosque, no el árbol en nuestro cerebro. Solo cuando se producen esas ramas, nuestras neuronas mandan información a otras. Y solo porque las neuronas tienen raíces, nuestras neuronas son capaces de enviarle información a otras neuronas. Esa relación, tú siempre además estás en la vanguardia de todos los estudios que se hacen de neurociencia que muestran la relación que hay entre el cerebro y el resto de los órganos, ¿no? Como los pulmones, con el corazón, con el intestino. Háblanos un poco de las últimas investigaciones que hablan de esta conexión. Pues fíjate, ¿no? Lo mismo que supuso para la neurociencia un salto enorme en suponer la comunicación entre neuronas, otro de los cambios enormes que hubo es suponer la comunicación entre áreas cerebrales, ¿no? Una época en la que se llamaba el localicionismo, que era esa época loca de esto está aquí, esto está allá y esto es independiente de lo otro. Eso nunca valió luego para nada, enseguida se cayó y lo que se vio es que el cerebro es una red inmensa que depende de muchas conexiones, todas las zonas se comunican entre ellas, ¿no? Entonces eso fue la neurociencia de los últimos 20, 30 años, pero
en los últimos 5 años, pues ha habido una revolución que ha sido aún más fascinante, ¿no? Porque pues nosotros en el laboratorio, fíjate, ¿no? Que cuando venía alguien a hacer un experimento siempre decíamos, mira, a nosotros nos importa la cabeza, el resto del cuerpo usted se lo puede dejar en casa y no le cortamos a la gente el cuerpo porque no podemos, ¿no? Pero solo nos importaba el cerebro. Pero hace como unos 5 años, 5 o 6 ya, salió un artículo publicado en la revista Nature, que es la revista pues, número 1 a nivel científico, que mostraba la evidencia y la relación que hay entre el corazón y el cerebro, de tal forma que el cerebro debe escuchar lo que hace el corazón, ¿no? Entonces, este artículo, que en un principio fue recibido por la comunidad científica como diciendo, pero ¿qué dice? Tal, esto no puede ser así, tal. Se empezaron a repetir los experimentos y dijeron, no, es que es el cuerpo entero lo que está relacionado con la cognición, con la emoción, no es solo el cerebro. O sea, antes se pensaba que el cerebro sabía lo que estaba haciendo el cuerpo. Pero bueno, que esto era una información pasiva, el cerebro sabe todo. Pero no, eso se ha transformado en un sentido, es una información vinculativa. Es decir, al cerebro le influye lo que hace el intestino, lo que hace el corazón, lo que hace la respiración, los pulmones, la forma y el ciclo del útero. Influye en la memoria, influye en la cognición, influye el tiroides, todo el sistema endocrino. O sea, dependemos absolutamente de todos los órganos y dependemos quiere decir que afecta, pues por ejemplo, el intestino está muy relacionado con el estado de ánimo, ¿vale? Cómo nos sentimos. El corazón está muy relacionado con la percepción. O sea, hay cosas de la realidad, de lo que aquí está pasando, del mundo, que se nos van a perder, que nosotros no vamos a ser conscientes de ella. Y eso, por ejemplo, fíjate, depende de que el cerebro haya respondido al latido del corazón, que no siempre le responde, ¿no? Entonces, volvemos a una visión que realmente la ciencia ha abandonado pues 200 años, pero que incluso aquí en Europa, porque siempre cuando hablamos del corazón como algo holográfico nos vamos a Oriente, ¿no? Y yo pues escucho muchas veces, ¿no? Siempre referencia, esto ya lo dice la medicina tradicional china, esto ya lo decían en India, por supuesto. Pero aquí en Europa también las teorías, por ejemplo, Galeno de Pérgamo, que era un médico griego del Imperio Romano, pues ya hablaba de esos 3 ejes y las teorías galénicas se han mantenido durante más de 1000 y pico años. O sea, siempre hemos tenido un concepto muy holográfico del ser humano. Lo que pasa es que, bueno, pues el reduccionismo científico pues un poco lo vio durante una época que era necesario, ¿no? Porque pues, si ya es difícil estudiar un órgano, imagínate la dependencia con todos, ¿no? Pero afortunadamente ahora la biología nos ha vuelto a llamar holobiontes, que a mí es un término que me encanta, ¿no? Porque cuando a veces lo digo en clase, ¿no? Especialmente en la universidad, yo digo, son ustedes unos holobiontes. Y entonces te miran así como, ah, pero ¿qué os atreve, no? Porque holobiontes suena como feo. Pero lo bionte es interacción de vidas. Fíjate qué bonito, ¿no? La cantidad de bichitos que viven en nuestro cuerpo y sin los cuales no podríamos vivir, sin los cuales no podríamos ni siquiera aprender. Se han hecho estudios con animales en donde se les ha quitado la microbiota, es decir, donde se les ha quitado todos los microorganismos que habitan en su intestino, que son hongos, bacterias, levaduras, principalmente algún virus. Se le ha quitado toda la microbiota y estos pequeños animalitos no podían aprender, no sabían dónde estaba la comida, no, se volvían locos. O sea, necesitamos a esos bichitos. Entonces eso hace pues, que nos estamos replanteando todo ese concepto, ¿no? Y sobre todo a mí me gusta mucho un enfoque y es que yo creo, o al menos debiera, pienso yo, volver a un enfoque un poco más humilde, ¿no? Porque dices, vale, dependes de un montón de bichitos que saben más que tú. Dependes de cómo está tu útero en ese momento, dependes de la postura corporal, dependes de la respiración, dependes del corazón, dependes de tantas cosas, que son tantas las influencias que hay, que cuando uno dice, ¿no? Pues yo, pues que he sido yo y yo, bueno, ¿dónde está ese yo, no? Yo creo que hay una emergencia ahí un poco de todo, ¿no? Yo ¿Sabes creo. qué estás hablando, Naza? Y yo eh, estoy viendo un bosque, estoy viendo que somos como la tierra de ese bosque,
que en el interior viven los microorganismos, que las raíces y esos micelios y esos hongos que son esa gran comunicación que pueden ser las neuronas, o sea, me veo como un jardín con patas, ¿no? Claro, 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 claro. Es que, mira, John Ryan, que es un investigador buenísimo, dice, si realmente somos los coches de los bichitos, ¿no? Somos un jardín, sí, sí, yo lo creo, un bosque. Es decir, que también se va a ver reflejado la salud del planeta en nuestra salud en la salud Claro, del planeta, ¿no? Esas tierras tan empobrecidas, con alimentos tan ya sin sustancia, eso es lo que comemos, nuestro terreno claro. también se empobrece, ¿no? Estamos tan conectados a la naturaleza que claro, el no cuidarnos a nosotros y no cuidar esas relaciones y no cuidar estos terrenos, Ujú. pues va a afectar afuera y lo de afuera afecta adentro, ¿no? ¿No crees, Naza? Completamente. Mira, los árabes dicen una expresión que a mí me encanta, es ser humus, Mm. ¿no? Ser humus, ser tierra. El humus es la tierra. Bueno, que Y el entonces, humano viene de humus, ¿no? sí, claro, claro, claro. Y por ejemplo, ellos, el ser humus, lo utilizan mucho como término para meditar, Ujú. convertirme en humus, convertirme en tierra, ¿no? Convertirme pues en tierra, que es una tierra de cultivo, es una tierra donde crece pues aquello que yo cultive, ¿no? Pero sobre todo es transformarse, ser parte, ser más consciente de ser parte de esa naturaleza, ser consciente para mí de las interdependencias enormes que hay entre nosotros, entre las personas, en el medio que nos rodean. O sea, hacer eso más explícito desde la educación de los pequeños, ¿no? Pues yo creo que eso pues, nos transforma a cada uno de nosotros y yo creo que transformará la sociedad, ¿no? Sí. Naza, pues hablando de esto de la ciencia y la espiritualidad, que en la ciencia en Occidente es como que se ha separado totalmente. ¿Tú por qué piensas que no puede haber no sé, un entendimiento? Pues yo creo que hay muchas cosas ahí históricas. Mira, a mí siempre cuando visité en Bolonia la universidad, el Museo de la Ciencia, les contaba, ¿no?, que cuando habían desenterrado a Galileo, pues lo que habían decidido quedarse como reliquia de su cuerpo era un dedo, ¿no? Entonces a mí me hizo mucha gracia porque yo siempre he pensado que la ciencia se ha quedado un poco anclada en el dedo que señala la luna, más que en la luna en sí, ¿no? Estamos, yo creo que muy obsesionados, muy focalizados en el dedo, en el método, en lo que puedo llegar a hacer, en no sé qué, en tal, más que en el mensaje en sí, ¿no? Yo, por ejemplo, con esto de pues, los cursos, los talleres que hacemos, ¿no?, que hago contigo también, pues intento destilar lo que dice la neurociencia, ¿no? En este caso, en mi campo particular, ¿no? Por ejemplo, este que te he contado, ¿no?, de los corazones se sincronizan o se comunican. Si tú te lees ese artículo, aunque supieras inglés perfectamente, si tú te lees ese artículo, o sea, no entiendes nada. Es lo que yo siempre digo. Esto lo lee mi madre y dice, es que aunque estuviese en español, me parece que está en chino. O sea, es imposible. O sea, no hay nunca una frase al final que diga, que llame a la reflexión, que llame a la humanidad, que invite a tener ese sentido de admiración hacia la naturaleza, ¿no? Decir, señores, es increíble que los corazones se comuniquen, o sea, es increíble, ¿no? Pero no, todo está escrito con números, pa, 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 pa. Entonces eso, día a día, pues hace, ¿no?, y que estás en el mundo de los laboratorios y son mundos muchas veces muy fríos, donde la gente pues no sé, falta la filosofía. Creo que hay que volver a la filosofía, creo que pues eso, la espiritualidad también pues tiene que tener ese cierto grado, yo creo, de estudio, de ilustración, de todas las fuentes, ¿no? Y yo creo que es un error el haber separado la filosofía de la ciencia. Pues por eso es tan importante la labor que haces, Naza, que haces que nos entusiasmemos con las neuronas, con el cuerpo, con los corazones, con las cacas, con todo. Sí, sí, sí. Que lo pasemos bien, sí, Así sí, que sí, es muy que sigue, importante. sigue así, porque de verdad que yo que soy de ciencias, perdón, que soy de letras, pues me está interesando muchísimo desde que te conozco
todo el mundo de la neurociencia, de conocer el cerebro, todo. O sea, es de verdad admirable el trabajo que haces. Así Pues que, muchas gracias. Naza, un millón de gracias. A ti siempre, Gracias. querida María. Te invito a que pases a mi espacio y veas la formación de mindfulness que ofrezco y los retiros y cursos que he diseñado para cuidarnos y hacer turismo interior. Ojalá encuentres dentro la inspiración que buscas.